Buenas tardes, doctora Ana María, Angelita, doctor Giovanni, defensores públicos y profesionales. Señora Paola, buenos días, muy buenos días para todos. Damos inicio a nuestra barra académica de la tarde de hoy. Queremos primero pedirles excusas porque obviamente ustedes saben que la virtualidad a veces nos hace pasar unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí. Queremos agradecerle al doctor Giovanni Palta Bravo, quien es presidente del Colegio Colombiano de Abogados, capítulo Cauca, que nos va a estar acompañando. Pero antes quiero transmitirles nuevamente el saludo especial del señor defensor, quien está muy pendiente de estas actividades, al igual que el doctor Julio Enrique Acosta Durán, nuestro director nacional de Defensoría Pública. Tenemos una invitada que es la doctora Paola Staiza, a quien le vamos a pedir el favor que nos haga el honor de presentar a nuestro invitado de esta tarde. Tenemos en este momento aproximadamente 200 defensores, doctor, que lo van a escuchar, doctor Giovanni, de las diferentes regionales del país, de 42 regionales de Defensoría Pública que tiene la institución. Bienvenida, doctora Paola, adelante. Buenas tardes, doctora Ana María, doctor Giovanni, Angelita, ingeniera Vivian, los defensores públicos que nos acompañan y compañeros profesionales administrativos y de gestión. Hoy nos encontramos reunidos en nuestra barra académica donde se tratará un tema muy interesante como es la inconstitucionalidad del hecho superado y la convalidación en el vencimiento de términos para presentar el escrito de acusación, cuya exposición estará a cargo del doctor Giovanni Palta Bravo, especialista y magíster en Derecho Penal, docente universitario, juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán y presidente del Colegio de Abogados, capítulo Cauca. Cuando empezamos la pandemia a principios del año 2020 y encontrándonos con tantas limitaciones a nivel laboral, donde se empezó a implementar la virtualidad, sentimos la necesidad en nuestra regional Cauca de continuar con nuestras barras académicas. Empezamos a programar y a buscar los espacios donde mes a mes convocáramos a los defensores públicos en virtualidad a la asistencia de este espacio académico y tuvimos la fortuna de que abogados reconocidos aceptaran nuestra invitación, entre ellos el doctor Giovanni Palta, quien nos acompañó exponiendo en esa época el tema del test de proporcionalidad en la medida de aseguramiento, que fue un tema de gran aceptación por los defensores públicos y de retroalimentación para ellos. Doctor Giovanni y yo estamos muy agradecidos de que nos acompañe hoy nuevamente aquí en este espacio y por compartir ese gran conocimiento que usted ha adquirido en materia penal a lo largo de su trayectoria profesional. Doctora Paola, muchas gracias a todos, especialmente por la espera en el inicio de la charla. Muchas gracias, doctor Julio, por la invitación. Entramos en materia. El título de la charla se denomina la inconstitucionalidad de la convalidación y el hecho superado en el vencimiento de términos de la causal cuarta del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Aquí el auditorio pues es sumamente calificado, son nuestros compañeros de lucha día a día por la defensa de las garantías procesales y todos saben, conocen la restricción actual que tenemos para lograr el vencimiento de términos, esa garantía procesal en favor de los encausados cuando nos encontramos bajo la causal cuarta del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Y eso pues debido, muy a pesar de la expresa y clara disposición legal, a la interpretación que de esa norma ha efectuado la Corte Suprema de Justicia en sede de habeas corpus, en principio de tutela, y algunos 2 o 3 fallos de segunda instancia respecto a decisión de prevaricato de jueces penales de garantías. Y eso ha generado que los jueces de control de garantías, al momento de definir este tipo de libertades, sencillamente expresen que van a
adoptar la jurisprudencia vigente frente al tema y que muy a pesar de que el término se haya vencido, que haya expirado, si al momento de realizar la audiencia de libertad por vencimiento de términos, la Fiscalía presentó el escrito de acusación, entienden subsanada la omisión, convalidada, hecho superado y por ende niegan la solicitud de libertad. Al punto que entendemos la desaparición o extinción de la causal liberatoria de ese numeral 4 del artículo 317. La propuesta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo es nuestra respuesta frente a esa oprobiosa interpretación y más aún adopción por parte de los jueces de control de garantías? ¿Qué estrategias? En un momentico me voy a permitir compartir la pantalla y también les haré entrega del documento porque es de valiosa ayuda. La primera estrategia es acudir ante el juez de control de garantías y exponer la prevalencia de la norma usada para la consecuencia querida. ¿Cuál es? Pues el desarrollo de la causal liberatoria. A renglón seguido, ¿qué pasa? Juez de garantías usa el criterio jurisprudencial vigente y nos niega eso en un minuto. Segunda estrategia, ¿qué hemos nosotros adoptado en términos prácticos en nuestro distrito judicial? En representación del Colegio de Abogados, solicitamos a la directora del Centro de Servicios Judiciales, del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de la ciudad de Popayán, una audiencia para exponer esta circunstancia, señalarle que una vez vencidos los 60 o 120 días, hay una prolongación ilícita de la privación de libertad del procesado y que no podemos esperar 10 días, 8 días a que se realice la audiencia. Y que nos permitiese que ese tipo de audiencias se tramitaran por las denominadas audiencias que son urgentes, esas de control posterior que se hacen el mismo día, para tener un poquito de equilibrio frente a la jurisprudencia vigente. Se hizo una reunión con los jueces de control de garantías y no aceptaron la propuesta que nosotros hicimos en esa conferencia, en esa reunión, en razón a que eso podría tener problemas frente a la citación de la contraparte, representante de víctimas y demás. Tercera estrategia. En un segundo vamos a compartir pantalla. Bueno, voy a seguir exponiendo. Tercera estrategia. En la audiencia de libertad por vencimiento de términos y tratándose de la causal cuarta, cuando el periodo es de 120 días, bueno, aquí recordemos, ¿no?, que la causal cuarta nos señala que el término puede ser de 60 o 120 días. Cuando se trata del término de 120 días, tenemos que hacer relación o tenemos que ubicarnos por allá en los artículos 294 y 175. ¿Por qué? Porque la Fiscalía cuenta con un término procesal para la presentación del escrito de acusación. Si nos vamos por allá, ese artículo 175 nos dice que los términos son 90 días. Y en ciertos casos de concurso o 3 más procesados, competencia de la justicia especializada, son 120 días. Pero cuando se trata de 90 días, que es la mayoría de casos, la norma señala que es el término máximo que tiene la Fiscalía para presentar escrito de acusación. 90 días. ¿Y qué pasa si no presenta el escrito de acusación en los 90 días? Dice la norma, vamos al 294, dice que el fiscal pierde competencia por ministerio de la ley. Expresamente la norma dice que el fiscal no puede actuar. Y debe adelantar un trámite consistente de informarle al superior esa circunstancia, es decir, que pretermitió el término legal, para que el superior, el director seccional de fiscalías, nombre a un nuevo fiscal que tendrá 60 días para presentar escrito de acusación. Usando esa norma, y repito, cuando se trata de ese término de los 120 días, que llegamos a la audiencia y el fiscal lo presentó extemporáneamente, ¿qué hemos hecho en esos casos? Informarle al señor juez que esa presentación de ese escrito de acusación extemporánea lo hizo un fiscal que no era competente para hacerlo, por cuanto por ministerio de la ley
se encontraba impedido para hacerlo, dado que tenía que realizar el trámite de informarle a superior tal omisión para que éste designase a otro fiscal para presentar ese escrito de acusación. Estamos hablando que no se tuviese como aceptado ese escrito de acusación presentado extemporáneo, repito, porque el fiscal no era competente. Esa opción se presenta mucho en delitos de naturaleza sexual. La experiencia, ¿cuál ha sido? El juez de garantías, por un lado, usando la jurisprudencia ya conocida por todos, pero señalando que esa circunstancia de incompetencia tiene que sustentarse en la audiencia de formulación de acusación, que eso no genera nulidad por más que lo haya presentado el fiscal que era incompetente, y con ese tipo de respuestas no hemos tenido pues buen recibo. ¿Y qué nos dicen? Vaya a la audiencia de formulación de acusación y proponga la incompetencia para que se le trámite el superior. Eso generará que el proceso pues se extienda, pero no nos soluciona el problema actual. Cuarta opción. ¿Me confirma si están viendo la pantalla, por favor? Todavía no, doctor. Ah, bueno, ya. ¿No la ven? A mí no me sale. Sí, estoy en una diapositiva que se llama estrategia. ¿Sí? Sustentar petición Listo. sin hacer referencia a la jurisprudencia, ¿sí? Sí. Estamos en la cuarta. Acabé de poner la tercera, ¿no? La cuarta. Usando el mismo argumento, esto es, que se vencieron los 120 días y el fiscal tenía solo 90 para presentar escrito de acusación, antes de radicar la petición de libertad, enviamos un oficio al fiscal recusándolo porque dejó vencer los 90 días, a efecto de que él efectúe el trámite consistente en informarle al superior para que designe un nuevo fiscal, y a renglón seguido radicamos la petición para la audiencia de libertad a efecto, y ahí informamos que el fiscal se encuentra recusado y pedimos que la dirección de fiscalías designe un fiscal diferente para atender esa audiencia. Esta propuesta tiene fundamento, es decir, sorteando la anterior, previo a radicar la solicitud de libertad, recusamos al fiscal. Y si está recusado, él no podría actuar. Él no podría actuar, o sea que él no podría presentar el escrito de acusación. Tendría que darle trámite a la recusación con el superior. Pero ¿qué logramos con eso? ¿Qué pretendemos lograr? Que no pueda subsanar, entre comillas, su omisión. Presentarlo, aunque sea extemporánea, pero presentarlo. Evitaríamos o pretenderíamos evitar eso. Y ahí pues le colocamos por lo menos más problema a subsanar esa omisión. Y por último, en las estrategias, deprecar o solicitar al juez de control de garantías la inaplicación de la jurisprudencia restrictiva. Y ahí pues entramos en materia. En este punto tenemos que decir que si estamos hablando de esa causal cuarta del artículo 317 es porque la persona se encuentra privada efectivamente de la libertad, bien sea en establecimiento carcelario o en lugar de residencia, y ya un juez de control de garantías superó todas las exigencias para privar preventivamente la libertad de una persona que se presume inocente. Esto es importante por lo que expondremos más adelante. Esa privación preventiva de la libertad, pues, como todos lo sabemos, tiene una intensidad muy fuerte con la presunción de inocencia. Si está enviando a la cárcel, lo denominamos prisión preventiva, porque tiene todos los efectos de un condenado. No lo tratan mejor, es igual. Pero esa medida cautelar personal tiene una característica muy importante, es provisional y es temporal, es decir, expira, es finita. Y eso puede darse por tres circunstancias: porque logremos la revocatoria de la estructuración de la inferencia razonable, o porque revoquemos o tratemos de revocar la estructuración de los fines constitucionales en una audiencia de esa estirpe, o por el vencimiento o expiración del plazo razonable, que es el tema que nos compete.
Ese plazo razonable que es una garantía procesal, un derecho fundamental. Porque es un derecho subjetivo del procesado, en el sentido de que la vigencia de la medida cautelar personal no sea indefinida. Solo podrá perdurar por el tiempo razonable conforme el derecho o el ordenamiento positivo interno. Este concepto materializa la naturaleza cautelar, provisional de la medida de aseguramiento, como tendría que ser, y trata de evitar las detenciones indefinidas, con el propósito sin igual de que no se confunda con la pena. El plazo razonable, pues como usted bien lo sabe, se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, nuestra Constitución Política, inciso cuarto del 29, el de proceso, derecho a que sea procesado sin dilaciones injustificadas, en el literal K de los derechos del procesado, artículo octavo, principio rector, en la norma que estamos usando, el 317, y también una especial previsión en la ley 1760 y 1786 del año 2015-16, por cuanto ahí se estableció un plazo máximo de vigencia de la medida de aseguramiento, en términos genéricos. Aterrizando a la causal que nos compete, la tenemos en ese artículo 317, numeral cuarto, que tiene la previsión de los 60 días o 120 días conforme el parágrafo primero, dependiendo de la naturaleza del proceso, la cantidad de procesados y la naturaleza del delito. Específicamente para la procedencia, ¿qué se requiere? El transcurso del tiempo entre los 60 o 120 días, dependiendo de lo que ya hablamos. ¿A partir de qué fecha se debe hacer la contabilización? Si nosotros revisamos la norma, nos dice a partir de la fecha de imputación. Es decir, si la imputación fue el día de hoy, pues desde hoy contamos el primer día. Lastimosamente, ¿qué nos dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia? Como la que estamos mencionando ahí. Esta del año pasado, la 120549 del 7 de diciembre del año 2021. ¿Qué nos dice? Que debe contarse desde el día siguiente. Ahí ya tenemos digamos, un primer problema, por cuanto la norma es supremamente clara, informándonos expresamente a partir de qué fecha se contabiliza. Dice a partir de la imputación. Si la norma quisiese que se contara desde el día siguiente, lo haría, como por ejemplo en ese artículo 175 del que hablamos hace un momento, que nos dice que a partir del día siguiente de la formulación de acusación. O sea, si la norma hubiese querido que se contara desde el día siguiente, pues lo habría expresamente dicho, pero no, la norma dijo desde el mismo día, pues porque desde el mismo día está detenido, ¿no? Razón suficiente, no empieza a estar detenido desde el día siguiente. Y esas que dicen del día siguiente son términos procesales, no términos de libertad como el que estamos hablando. Y esto no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es que un día es la diferencia entre el cumplimiento o la expiración del plazo o no. Por eso es lo importante. Hemos tenido experiencia en distritos judiciales donde el juez de control de garantía, hace una contabilización de horas. Es decir, cuenta desde el mismo día la formulación de imputación, pero dependiendo la hora, para verificar la fecha y hora de la presentación del escrito de acusación para denotar si fue o no extemporánea. Miren lo importante. Otro tema aquí. Tercer punto. En esas condiciones, la omisión de la presentación es una abstención de la Fiscalía. ¿En qué punto? Una abstención en la presentación de una carga de una competencia de orden constitucional. El artículo 250 superior le encargó a la Fiscalía la carga, la competencia, la obligación de presentar escrito de acusación. Aquí ocurre dos temitas importantes. La norma no señala, hablando del artículo 317, numeral cuarto, pero ¿ante quién debe presentarse el escrito de acusación? ¿Ante cualquier juez? ¿Ante cualquier distrito? No. El artículo 336, el que nos habla de la inicio de fase de juicio, nos dice que el escrito de acusación debe ser presentado ante el juez competente.
Eso es importante porque han existido casos, por ejemplo, en eventos de imposibilidad de concurrir cuando era presencial a los despachos judiciales por paro de la rama judicial o similares, y el fiscal no presentaba el escrito de acusación ante el juez competente, lo radicaba en otro distrito y existieron el advenimiento de libertades por presentar el escrito de acusación ante el juez incompetente. Eso también tiene, digamos, forma de utilizarse cuando en la audiencia de formulación de acusación se discute la competencia del juez de conocimiento. Piensen ustedes, un criterio territorial, se discute, puede ir a la Corte Suprema para que desate esa discusión, y la Corte Suprema señala que sí, que ese juez ante quien se presentó el escrito de acusación es incompetente. ¿Qué nos nace ahí o nos subyace? La posibilidad teórica de presentar una solicitud de libertad, por cuanto la Corte Suprema habría señalado en esa oportunidad y en ese caso preciso que el escrito de acusación fue presentado ante el juez incompetente. Cuando era presencial nos da un margen mientras llegaba el proceso al juzgado que debía llevar la actuación, porque durante ese lapso no habría sido presentado el escrito de acusación ante el juez competente. Hoy en día en la virtualidad, pues con un clip se demora, no sé, un minuto en llegar, pero pues ahí está esa posibilidad dependiendo cómo prosiga la actuación hacia futuro. ¿Y qué puede pasar? Pues que se presenta, pero se presenta de manera extemporánea, es decir, expirados los 60 o los 120 días. ¿Qué pasa si hay una presentación extemporánea? Hicimos uso de la causal de manera diligente, estuvimos pendientes de los términos, de manera inmediata solicitamos la audiencia y no tendríamos ningún problema, ¿cierto? En cuanto a diligencia. Diligencia, pues, de la defensa. Pero si la defensa, expirado el término, no hizo uso de la causal, no fue diligente, y la Fiscalía nos ganó en esa diligencia. Preclusividad, nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia, y eso es supremamente claro, no podemos luchar contra eso, porque fuimos nosotros quienes permitimos que precluyera esa oportunidad. Cuando hacemos uso de la causal, ¿qué puede ocurrir? Vamos a la audiencia, poco ocurre, ¿no? Y la Fiscalía no ha presentado escrito de acusación, no hay ningún tipo de problema, la omisión subsiste y procede libertad, no tendría discusión. Pero ¿qué sí tiene discusión? Si en la audiencia de libertad la Fiscalía acredita que hubo presentación del escrito de acusación. ¿Ahí qué puede presentarse? Discusión sobre la presentación en término. Ahí lo que hace un momento hablamos, ¿no? Del día o el momento a partir del cual se contabilizan los términos. Eso es importantísimo porque un día hace la diferencia. O también puede ocurrir que la Fiscalía acredita que presentó extemporáneamente el escrito de acusación, pero que en todo caso lo hizo antes de la audiencia de libertad. Pues en ese caso, diríamos que hay una presentación objetiva extemporánea del escrito de acusación. ¿Qué ocurre en nuestro sistema frente a la presentación objetiva extemporánea del escrito de acusación? Desarrollo legal. ¿Qué tenemos en desarrollo legal? Pues tenemos unas normas, por ejemplo, pues la que estamos usando, donde expresamente regula cuál es la consecuencia de no presentar a tiempo el escrito de acusación, que no es otra que la libertad. Pero ¿qué tenemos además? El artículo 228 superior. La Constitución señala en ese artículo que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. ¿Qué nos dice la Ley Estatutaria de Administración de Justicia? La obligatoriedad del cumplimiento de los términos procesales, de riguroso cumplimiento. Y el Código General del Proceso nos reitera la obligación ineludible del cumplimiento de los términos procesales porque son normas de orden público. Pues tenemos una normatividad que obliga, no invita
obliga, conmina el cumplimiento de los términos procesales. Ahora, frente al mismo tema, presentación objetiva extemporánea, que tenemos un desarrollo jurisprudencial denso. Aquí en la diapositiva vemos cómo desde julio del año 2009, hace 12 años, es decir, la primera providencia que trató este tema de la presentación objetiva extemporánea del escrito de acusación, data de esa fecha, 2009. Tenemos una reiteración en habeas corpus, en tutela y en 2 sentencias de segunda instancia sobre el mismo punto. La última, del 1 de febrero de este año, una acción de tutela. Entonces, ¿qué tenemos aquí para resolver el problema, la encrucijada? 2 presupuestos normativos supremamente claros. La ley, el derecho positivo, que nos dice que procede el derecho a la libertad cuando transcurre el término a partir de la fecha de imputación sin presentar escrito de acusación. Norma supremamente clara, diáfana. Y la jurisprudencia que acabamos de reseñar. Si el escrito de acusación se presenta extemporáneamente, pero en todo caso previo a la audiencia de libertad, la omisión se supera y no procede la libertad. 2 presupuestos normativos para el supuesto de hecho. ¿Qué debe aplicar un juez de control de garantías? Tenemos la norma clara, precisa, y la interpretación jurisprudencial. ¿Cuál tendría que ser la solución? Uno diría que elementalmente la solución tendría que ser sencillamente acudir a la cláusula de afirmación de libertad, esa que se encuentra en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal. Muy clara. En tratándose del derecho a la libertad, está totalmente proscrito, prohibido algún tipo de interpretación restrictiva. Y la pregunta aquí, ¿hay una interpretación restrictiva de una causal de libertad? Por supuesto. Hay una norma que expresamente está confiriendo un derecho. Que es la causal cuarta del artículo 317, expresamente, y una interpretación jurisprudencial que la está restringiendo, la está limitando. Con fundamento en esa cláusula de afirmación de libertad, pareciese muy elemental y sencillo resolver esa circunstancia. La norma me está obligando, el 295, a aplicar la interpretación permisiva, no la restrictiva. Pero ¿qué ocurre? ¿O qué tenemos? Lastimosamente, en la práctica judicial prevalece la aplicación de la interpretación jurisprudencial que se hace sobre la norma, la interpretación restrictiva. Eso es lo que nos ocurre. Y como los jueces de control de garantías están aplicando ese criterio jurisprudencial, tenemos que entonces centrarnos a ese mundo. Es decir, la fuerza vinculante de la jurisprudencia. Usted muy bien lo sabe, el artículo 230 superior expresamente nos enseña el tema de fuentes del derecho y cómo el juez se encuentra sometido al imperio de la ley en términos sustanciales, ¿no? Materiales, y la fuerza vinculante, obligatoriedad de la jurisprudencia. Hay un cuadrito muy, digamos, didáctico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que resulta pertinente en este punto, sobre el tema de precedente. ¿Qué es precedente? ¿Qué es criterio auxiliar? Y la obligatoriedad del mismo. Esto es muy importante en términos teóricos para lo que va a enseguida evaluarse. Entonces tenemos como precedente una jurisprudencia que es absolutamente obligatoria. Una que tiene una obligación intermedia, otra
que tiene una obligación relativa, y el denominado criterio auxiliar. Obligación absoluta, es decir, el juez debe obligatoriamente acatar la jurisprudencia de constitucionalidad, artículo 243 superior. Eso no tiene discusión. Obligación intermedia. La ratio decidente de las sentencias de tutela y las sentencias SU. Obligación relativa del juez para aplicar la jurisprudencia de las altas cortes. Providencias reiteradas sobre el mismo punto de derecho, en otras palabras, que resuelven el mismo supuesto de hecho de manera reiterada, o en casación 3 o más sentencias en el mismo sentido. Esa es una obligación relativa. Y el criterio auxiliar, pues la sola interdicta de providencias. Nosotros tenemos que analizar en cuál de ellos se encasilla estas sentencias que hace un momento referenciamos, que no las dije todas, pero que ustedes las conocen y están en la diapositiva y les compartiré, sobre el desarrollo del criterio o alcance jurisprudencial de la causal liberatoria de la que estamos hablando. Esos fallos de habeas corpus, esos fallos de tutela y esas dos sentencias de segunda instancia, ¿qué tipo de precedente es? Ese de obligación absoluta, intermedia, relativa a un criterio auxiliar. Consideramos que se marca dentro del tercer concepto de precedente, que es obligación relativa, porque consiste en la resolución en esas providencias de unos supuestos de hechos similares de manera reiterativa. Y ese es el concepto preciso de obligación relativa en cuanto a precedente. Es decir, que esas providencias que están limitando el alcance de la causal liberatoria tiene una fuerza vinculante, sí, pero relativa. ¿Qué significa que esa fuerza vinculante sea relativa? Que perfectamente el juez puede apartarse de ella simplemente justificando, exponiendo, sustentando el motivo por el cual se aparta de ese criterio. Entonces, el juez de control de garantías puede apartarse de esos reiterados fallos de tutela, de habeas corpus, claro, por la naturaleza de ese precedente. Repito que es relativo. ¿Cuál es su única carga? Justificar el por qué lo hace. Y entonces aquí llegamos a un punto. Tenemos expresamente una norma que consagra un derecho, el de la libertad, versus o adversariado a ¿qué? A una jurisprudencia de naturaleza relativa. ¿Cuál sería la solución del juez de control de garantías? Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que cuando nos enfrentemos al juez, expliquémosle eso. Vamos a transmitirle cuál es la naturaleza del precedente que el fiscal seguramente va a usar en la pretensión de que no se conceda la libertad por vencimiento de términos. Vamos a explicarle, usando el cuadro que les dije o cualquier otro, la idea es que se señale lo mismo, que la naturaleza del precedente es relativa, lo que implica que es obligatorio, sí, pero al ser relativo significa que el juez perfectamente se puede apartar del mismo. Entonces, digámosle, usted, señor juez de control de garantías, puede apartarse si no comparte ese criterio. Tiene la vía. La autonomía e independencia de usted, señor juez, le permite hacerlo. Y uno le diría, pero es que con mayor razón, señor juez, porque aquí no estamos hablando de la reiteración jurisprudencial de que no procede la apelación para decisiones probatorias cuando son aceptadas. No, aquí de manera directa, lo que esa jurisprudencia relativa de la que usted se puede apartar está hablando es de la restricción de un derecho de naturaleza fundamental. Entonces usted, señor juez, tiene que ser muy riguroso, muy exigente cuando decida
aplicar esa jurisprudencia relativa o, en su defecto, apartarse de la misma. ¿Qué tenemos en la práctica judicial? El juez de control de garantía nos dice: la Corte Suprema de Justicia en los siguientes fallos ha considerado que aquí se aplica el concepto de hecho superado, de convalidación, y en consecuencia no procede a libertad. Nunca el juez de control de garantías, o por lo menos nunca lo he observado, hace un análisis de esa jurisprudencia, de la fuerza vinculante, del precedente relativo, nunca. Solamente nos falla exponiéndonos el rótulo de la providencia y de pronto leyéndonos algún párrafo donde nos habla del hecho superado. Nada más que eso. Nos dice la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en sede de habeas corpus, en sede de tutela, nos han hablado del hecho superado que aplico a este caso y punto. Eso lo despachan, yo creo que en 1 o 2 minutos. Y aquí, ¿qué es lo que conviene, compañeros? ¿Por qué no nos adentramos? Tenemos que adentrarnos a el fundamento que la Corte Suprema de Justicia en esos citados fallos ha elaborado para concluir la restricción de la causal liberatoria de la que estamos hablando. En esencia, si ustedes leen la primera providencia, bueno, y las primeras, todo se circunscribe a la ley estatutaria de habeas corpus, que consagra en un precepto algo muy claro. Si al momento de fallar el habeas corpus, la persona que reclama su libertad ya obtuvo su pretensión, pues se denomina hecho superado. Ya se superó el supuesto de hecho que originó el habeas corpus. Entonces, quien reclamaba la libertad y al momento de fallar el habeas corpus ya la tiene, pues hecho superado, ya lo obtuvo. Y se cimenta también esas primeras providencias, por allá una causal liberatoria de la ley 600, que tenía un plazo para calificar el mérito del sumario y que si no se calificaba en ese término procedía a libertad, pero esa libertad estaba condicionada a que si se profería la providencia omitida, podía la persona volver a ser privada de la libertad. O sea que esa libertad ya no era plena, condicionada a que cuando se proficiese la sentencia no fuera privado de la libertad. Y lo podían hacer. Imagínense, usando ese concepto de hecho superado del habeas corpus y de una causal liberatoria de la ley 600, se edificó toda la jurisprudencia, entre comillas, fallos de habeas corpus y de tutela que han permitido que hoy jueces de control de garantías limiten el acceso a una causal liberatoria. En esas 2 normas se gestó todo. Normas que, valga decir, no tienen ningún tipo de relación pues con nuestra sistemática penal, específicamente con la causal liberatoria de la que estamos hablando. Porque recordemos, si hablamos de hecho superado, quería decir que cuando el juez de control de garantías va a fallar la libertad, la persona ya obtuvo su libertad. Entonces, hecho superado, lo que pretendía cuando pidió libertad ya lo obtuvo. Hecho superado. Y así no nos lo aplican. Aplican es otra cosa. ¿Qué nos aplican? Nos aplican que hay hecho superado porque la Fiscalía cumplió la omisión de no presentar el escrito de acusación. Y es que cuando nosotros peticionamos la libertad porque se expira el término, nosotros estamos pidiendo al juez de control de garantías que la Fiscalía presente escrito para decir que cuando se hizo la audiencia ya lo presentó y es hecho superado. No, nosotros no pedimos presentación del escrito como pretensión, sino que estamos pidiendo ¿qué? Libertad. Miren cómo es de perversamente usado ese concepto del hecho superado. Y en la causal liberatoria de la ley 600, no. En nuestras causales de libertad, la libertad es definitiva. No está supeditada a una providencia posterior.
No, cuando una persona obtiene libertad por vencimiento de término en nuestro sistema, es una libertad que no está condicionada, como lo hacía la ley 600. Entonces, aplicar una norma que no es compatible, pues resulta de todas formas supremamente antitécnica. Bueno, los fallos de los que estamos hablando, esa jurisprudencia contiene un desarrollo constitucional de la limitación de la causal de libertad. Es decir, esa jurisprudencia que se cimentó en esas dos normas que les acabo de recordar, todas esas providencias, desde 2009 hasta ahorita, 1 de febrero del año 2022, han desarrollado constitucionalmente el efecto que su interpretación genera, que es la limitación de un derecho fundamental. La respuesta la hice muy pequeña en la diapositiva, pero no, ninguna. Podemos repasar todas y cada una de esas providencias y nunca la Corte Suprema hace un desarrollo constitucional de la limitación a ese derecho a la libertad. Nunca, de ninguna manera. Eso es supremamente importante para transmitírselo al juez de control de garantías en su oportunidad. Y la pregunta es, ¿ese análisis constitucional de ese derecho fundamental en juego era importante, trascendente? ¿Era obligatorio? Pues yo digo que por supuesto que sí, era totalmente obligatorio. Porque ellos, ¿qué están interpretando ahí? ¿Qué están manejando? En otras palabras, ellos, ¿qué están restringiendo, limitando? Nada más y nada menos que una causal de libertad. ¿Y eso qué tiene en juego? Pues nada más y nada menos que es un derecho, y no cualquier derecho, sino un derecho de naturaleza o de carácter fundamental. Esa bobadita. Nada más ni nada menos que eso. El segundo derecho más importante, el que nos permite dinamizar y materializar el resto de derechos y que permite la pervivencia de la dignidad humana como valor, principio y derecho fundamental. Es más, ¿cómo será importante la libertad que tiene un instituto para protegerla, el habeas corpus? No todos los derechos tienen una protección de esa naturaleza. Imagínense lo importante o la magnitud del derecho en juego. Ese libertad de ese numeral cuarto del artículo 317 no es un beneficio, no es una gracia, no es un favor que nos está haciendo la administración de justicia. No, tenemos que tener claro, aquí yo no vengo a pedir un favor, vengo a solicitar que me reconozca